Las Cuentas Claras es un espacio de Gletir que fomenta la educación financiera porque si sabemos más, ganamos todos. Hoy con Santiago Gálvez, que es el gerente de la Mesa de Operaciones de Gletir. Santiago, ¿cómo te va? Buen día, Daniel, ¿qué tal? Bien, bárbaro. ¿Qué es esto de gerente de la Mesa de Operaciones? Bueno, mira, la Mesa de Operaciones básicamente es un departamento que lo que hace es recibir órdenes de clientes, órdenes de compra, de venta de instrumentos financieros, y lo que hacemos es canalizar esas órdenes y ejecutarlas en el mercado. Sí, algo así como una especie de peaje ahí de trámites. Sí, es como el lugar donde se transforma una inversión o una idea de inversión en una realidad, donde se realiza efectivamente la inversión. Notable, tenés que tener condiciones de economista, de contador y también de psicólogo a veces, ¿no? Para decirle a la gente, mire, confíe, ¿no? Sí, es súper importante entender el perfil del cliente y tratar muchas veces de hacer nuestro propio análisis. Por más que el cliente te diga, mira, yo quiero invertir en esto y lo que yo pretendo es esto, bueno, entender verdaderamente qué hay detrás de eso que dice. Claro. Así que sí, es como... Bueno, si me tuvieras como cliente, la primera pregunta es, decime, Santi, ¿hay un buen momento para invertir? ¿Hay buenos momentos para invertir? ¿Es parte de un mito? A ver, contame de eso. Bueno, como norma general podemos decir que siempre es un buen momento para empezar a invertir. Después hay condiciones de mercado que se van dando que hacen que algunos momentos determinados sean capaz que incluso mejores que otros. Hoy en día el contexto es muy bueno, estamos en un contexto de tasas altas de interés, a raíz de una herramienta que utiliza la Fed para controlar la inflación en Estados Unidos, pero hace que hoy en día las tasas sean altas. Entonces, este momento para empezar es muy bueno. Bien, y allí es donde uno necesitaría saber qué va a suceder en el futuro, establecer como una proyección, lo que parece bastante complejo en un mundo tan volátil, tan incierto. Totalmente. Cualquier inversión está atada al concepto de riesgo e incertidumbre. Yo no puedo decir exactamente, si hoy decidís armar una cartera, cuántos dólares vas a tener exactamente dentro de 15 años. Pero sí puedo hacer proyecciones, estimaciones, buscando que sean lo más certeras posibles, basándonos principalmente en qué pasó los años anteriores, tomar una serie de tiempo que sea amplia y decir, bueno, según mis expectativas de qué va a pasar con el mercado, en qué activos puedo invertir para obtener una determinada rentabilidad. Me mandaste un trabajo muy interesante y allí, por ejemplo, tomás en cuenta lo que pasó en los últimos periodos de tiempo y cuánto puedo ganar si invierto, por ejemplo, $1.000 por año. ¿Qué hubiera sucedido si hubiera nacido ya con una capacidad de ahorro o si mis padres hubieran destinado a eso? O si de pronto ahora se me ocurre, teniendo 20, 30, 40 años, empezar con ese ciclo, con ese proceso. Y ahí, ¿qué tenemos en esa especie de evaluación hacia atrás? Perfecto. Bien, si hicimos un análisis en su momento sobre un caso teórico de preguntarnos qué hubiera pasado, por ejemplo, si mis padres cuando yo nací hubiesen invertido un determinado dinero, $1.000, por ejemplo, en acciones americanas. ¿Para qué? Para, viéndolo hoy hacia atrás, decir, bueno, dado lo que sucedió, ¿qué puedo pronosticar a futuro? En el caso de que, si yo todavía no armé mi cartera, empiezo ahora, ¿qué puedo esperar en cuanto a niveles de retorno, en cuanto a crecimiento de mi patrimonio a futuro? Es importante aclarar que el universo de instrumentos es casi infinito, entonces va a depender en qué invierto el retorno que voy a obtener. Allí también seguramente juega mucho el riesgo, ¿no? El concepto del riesgo. ¿Cuánto quiero arriesgar? Claro, retorno son como dos caras de una moneda. De un lado retorno y de otro lado riesgo. Entonces, si yo quiero obtener un retorno alto, voy a tener que tener una disposición a ver que en algún momento mi cartera esté en rojo, vamos a decir. Pero ser paciente y decir, yo sé que esto puede pasar, pero como me planifiqué esta cartera, un horizonte temporal de 10, 15 años, lo banco y espero. Bien. Allí es donde tomas como referencia antecedentes históricos. Los papeles americanos, como se dice vulgarmente, parecen ser un indicador interesante de eso. Bueno, como decía antes, el universo es tan grande que vamos a tratar de simplificarlo para que sea entendible por gente que no esté dentro de la industria financiera. Entonces, vamos a hablar de acciones por un lado, que es algo bastante conocido, y de bonos. Cuando hablamos de acciones vamos a hablar de Standard & Poor's, que es un índice que estamos familiarizados, y cuando hablamos de bonos, vamos a hablar de bonos del Tesoro americano. ¿Por qué hago estas dos diferencias? Porque las acciones son un activo riesgoso, son un activo de renta variable, y los bonos son un activo sin riesgo. Es un activo de renta fija, los bonos del Tesoro americano. Entonces, obviamente, el bono del Tesoro americano me va a dar un rendimiento y las acciones me van a dar otro.
que si lo mantengo en el tiempo, espero que las acciones me retornen mayor beneficio que los bonos. Siempre entendiendo que mi cartera, si la establezco y únicamente incluyo acciones, voy a tener más volatilidad, no va a ser tan estable a si decido invertir todo en bonos del Tesoro americano. Notable. Te trajiste algunos números además sobre eso, ¿no? A ver, contanos. Bueno, acá lo que intentamos hacer en el análisis es, basándonos en lo que pasó, decir, bueno, ¿cuánto puedo llegar a obtener si invierto 10, 20 o 30 años a partir de hoy en acciones americanas? ¿Cuánto invertimos? La primera pregunta. Para hacerlo bastante simple, vamos a poner el caso que invertimos $1.000 por año. $1.000 este año, $1.000 en 2025 y así sucesivamente. Al cabo de 10 años, invirtiendo en acciones, podemos pasar de un patrimonio de $10.000 a aproximadamente $20.000. O sea, duplicar la inversión. Ya si en vez de elegir acciones elijo bonos del Tesoro americano, puedo pasar de un patrimonio de $10.000 a $15.000. ¿Ah? Lo importante o lo interesante es que si mantengo en vez de 10 años, 20 años la inversión y voy poniendo $1.000 por año, los $20.000 que generé con acciones pasan a ser $75.000 en el entorno, son estimaciones. Y en bonos del Tesoro americano podemos llegar a unos $40.000 en 20 años. Ahí hay mucho seguramente de lo que decíamos, ¿no? El tema del riesgo y sobre todo la edad. Me parece que ahí hay un componente fuerte. Cuanto antes se empiece mejor, y me imagino que a edades más tempranas el concepto del riesgo lo puedo administrar mejor también, ¿no? Exactamente, es tal cual. Incluso en edades más tempranas, la predisposición del cliente tiene que ir directamente a invertir en acciones. Todo el capital, no se aconseja invertir todo en un mismo producto, pero sí, cuando pondero mi cartera, poner la mayor parte de mis activos en acciones. Y el resto puede ir en bonos del Tesoro, por ejemplo. Entonces, a temprana edad, como decís, como tenemos más predisposición al riesgo, porque tenemos más años para recuperar esa inversión, apostamos a activos más riesgosos. No es lo mismo invertir a los 20 años que a los 50, por ejemplo. Es una forma, además, de educarnos y de ensayar. Eventualmente, algún error también corresponde asumirlo, pero vas aprendiendo también. Totalmente. Algo importante es comenzar con algo que se entienda. Si es tu primera inversión, voy a comprar un activo que yo sé cómo opera, entiendo qué cualidades tiene, qué características, entiendo qué riesgo asociado tiene, y después, a medida que vas aprendiendo, como decís, vas sumando capaz que otros activos más sofisticados a la cartera. Bien, y además me parece interesantísimo ese concepto que incorporás, lo de la diversificación. Aquello de los huevos y la canasta, ¿no? El popular dicho que menciona eso, no poner todo en un solo sitio, sino que la diversificación puede ser clave. Es fundamental la diversificación para gestionar el riesgo. Así como un buen asesor tiene que gestionar el rendimiento de una cartera, tiene la misma importancia gestionar el riesgo. La diversificación es una herramienta fundamental y de las que más se utilizan, que significa sumar a una canasta activos, pero no activos así a lo bobo, sin mirarlos, sino activos que estén descorrelacionados entre sí. O sea, que ante un mismo evento reaccionen de manera diferente, que sirvan de contrapeso para que en algún año donde un activo en particular performó negativamente, el otro que elegí compense. Está bárbaro eso, está bárbaro. Y después hay una pregunta bastante frecuente. ¿Cuánto tiempo debo dejar yo mi dinero, mi capital, mis ingresos ahí? Bien, como norma general, dejar pastar las inversiones generan resultados más provechosos. No aconsejo generalmente invertir hoy y ya dentro de un año cambiar la inversión Sí, quitarte tal vez de la cabeza esa cuestión de la liquidez. Yo voy ahí cuando necesito y en todo caso es una cajita demasiado cercana. Lo de la liquidez, relativizar. Correcto. Tal vez dejar determinado porcentaje de la cartera en un instrumento que sea líquido por si lo preciso, pero el resto de la cartera intentar apostar a dejarlo a más mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque como dijimos al principio, hay incertidumbre en el mercado. Entonces, tal vez dentro de 2 años o dentro de un año, esta inversión que hice no llegó a rendir lo que yo esperaba. Y si la vendo en ese momento, hago una mal venta, que tal vez que si la mantengo 3 años más, el retorno comienza a subir y
y no me adelanto y no tomo una mala decisión por el hecho de modificarla. Cuando uno arma una cartera, tiene que ser bastante ordenado, cauteloso y ser, vamos a decir, cuidadoso con cuándo hace movimientos. Hacer movimientos dentro de la cartera de manera permanente, cuando uno busca preservar el capital, hacerlo crecer, no genera buenos resultados en el corto plazo. Buen consejo, Santi. Bueno, y a modo de conclusiones, hay como una buena noticia, ¿no? O sea que efectivamente cada uno de nosotros asume determinados riesgos en función de lo que quiere ganar, pero hay una multiplicidad de instrumentos, hay muchas herramientas y el riesgo es bastante acotado. Sí, uno puede gestionar el riesgo, como dijimos, con diversificación, pero también puede tomar otras medidas para intentar que ese riesgo disminuya. Por ejemplo, ya hablamos de planificar bien la cartera, de entender cuál es el horizonte temporal de esa inversión, ajustar el tiempo a los objetivos que yo busco, el elegir activos que tengan liquidez. ¿Qué quiero decir con esto? Activos que el día de mañana, si preciso hacerme de cash, voy al mercado y los puedo vender fácilmente. Hacer, por ejemplo, rebalanceos periódicos. Por poner un ejemplo, cada 2 años mirar la cartera y decir, bueno, Daniel, ¿cómo está tu cartera? ¿Esperábamos esto? ¿Tal vez algún activo performó diferente a lo esperado? Bueno, vendamos este y compremos un poquito de este, pero de manera periódica y no permanentemente. Bien, y también una cantada, ¿no? ¿Es necesario tener un gran capital para empezar con este tipo de manejos? Está buena la pregunta porque creo que hay como una idea general de que las inversiones están determinadas o están destinadas únicamente a grandes patrimonios. Y hace tiempo, sobre todo con el avance de la tecnología y la disminución de los costos, que esa idea cambió. Hoy en día yo puedo abrir una cartera y una cuenta en un corredor de bolsa e invertir $1000 sin ningún problema. O sea que puedo empezar de a poquito, conociendo el mercado, sin ningún problema. Notable. Santiago Galvez, gerente de la mesa de operaciones de Letir. Muchas gracias. No, gracias a vos, Daniel, un gusto.